Gloria a Dios. En esta mañana la hermana Mili, ¿verdad? Estamos respondiendo al llamado que la hermana Mili nos hizo hace ya varios meses. ¿Verdad? Nos encomendó preparar el estudio para esta mañana y ya ella comentó acerca de esto, que lo hizo con toda la intención. Pero yo me preguntaba, yo no soy óleo, y es raro que Mili me preguntó. Pero vamos a ayudarle, vamos a ayudar a los hermanos de óleo, Pero cuando preparaba el estudio, me daba cuenta que el Señor hablaba a mi corazón. Aún no soy óleo, pero llegará el momento. Si Cristo no viene antes, seré parte de óleo. Y entonces preparaba el estudio y el Señor me hablaba que cada vez que un ministerio, ¿verdad?, está auspiciando, ya sea un culto, un retiro o una actividad, no es porque específicamente el ministerio es el que se va a beneficiar de esa actividad. Se beneficia todo el que esté alrededor de ellos, que esté en el templo, los amigos que estén visitando, todos se benefician porque el Señor no se limita a las edades. Lo que pasa es que utiliza las distintas edades para beneficiar y glorificarse ante su pueblo. Y me gozaba mientras preparaba, de verdad, porque decía, Señor, pues no soy de 60 años para arriba, pero ya tengo 32, ya estoy un poquito más arriba de la mitad, ya mismo llego, vamos por ahí. Pero el Señor, ¿verdad?, va a hablar a nuestro corazón, tanto desde los niños hasta los más grandes, porque igualmente los niños son creces, pero van a crecer y van a ser jóvenes, exneos, ¿verdad?, transformados. Y luego van a ser, ¿verdad?, Gaudar, Dorcas, y luego, ¿verdad?, óleo, y así, hasta que Cristo venga. Que todo tiene una razón. Si son tan amables y me pueden acompañar de pie, o en pie, debo decir, y pueden acompañarme en la Biblia, en el Salmos 92, versículos 12 al 14. Salmos 92, versículos 12 al 14. Damos gracias al Señor por la lluvia. Damos gracias al Señor por ese momento que lleva toda la mañana regando la tierra. Damos gloria al Señor por eso. Amén, hermanos. Tenemos Salmos 92, versículos 12 al 14. Conteste con un amén, por favor. Amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por otra oportunidad para estar en tu casa, para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por esta mañana hermosa donde nos regalas un poco de lluvia, Señor, para la tierra, para nuestro ser. Gracias porque nos permites estar reunidos en este lugar para aprender un poco más de tu palabra. Gracias por cómo me has ministrado a través de ella. Mientras preparaba, úsame, Señor, para que toda la iglesia sea ministrada en este momento. Te pido, Señor, que no hable yo, sino que hables tú a través de mí. Te doy las gracias, Padre de la gloria, y sé que la semilla sembrada en esta mañana germinará en su momento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, se puede sentar, hermano. Y en esta mañana, el estudio o el lema, ¿verdad?, en el que se está basando todo este retiro, el estudio y demás, que la hermana Mili, ¿verdad?, nos encomendó, dice así, el lema dice así: enséñanos a contar nuestros días en los más robustos y aún en la vejez ser fructíferos. Y yo le puse como subtema o como, ¿verdad?, como base al estudio, árboles robustos. Amén. Y yo quiero empezar con varias definiciones
a mí me encanta buscar definiciones, me gusta entender las palabras, porque aunque nosotros hablamos un idioma, muchas veces no entendemos las palabras del idioma o no le damos un interés profundo a las palabras del idioma. Y me gustaría saber, antes de leer las definiciones que yo tengo, Julio, ¿qué tú piensas que significa robusto? Fuerte. Palito, robusto, ¿qué tú piensas cuando escuchas robusto? Más ancho. Pastora, robusto, ¿qué usted piensa o qué le viene a la mente cuando escucha la palabra robusto? Firme. Amén. Tengo 4 definiciones y la primera dice que es algo fuerte, vigoroso o firme. La segunda dice que tiene fuertes miembros y firme salud. Esto es cuando se refiere a una persona. La tercera, describe a alguien con buena salud y cuerpo fuerte. Básicamente lo mismo que la segunda. Y la cuarta, describe cosas resistentes que no se rompen fácil. La segunda definición que quiero, o la segunda palabra que quiero definir es fructífero. Mili, ¿qué usted piensa cuando hablamos de fructífero? Que da fruto. ¿Ven? Gloria, ¿qué pensamos cuando hablamos de la palabra fructífero? Tiene la capacidad de dar. Amén. En esta tengo 3 definiciones. La primera, que produce fruto, como decía la hermana Mili. La segunda, que es útil o deja un buen beneficio, como decía nuestra hermana Gloria. Y la tercera dice que es una definición un poco más bíblica: producir vida, obedecer a Dios y reflejar un buen carácter espiritual. Amén. Y la tercera y última palabra que quiero definir es vejez. Maritza, ¿qué tú entiendes cuando hablamos de vejez? Óleo, amén, óleo. Jorge, ¿qué hablamos o qué te viene a la mente cuando hablamos de la palabra vejez? Experiencia. Hermano Pin, vejez, ¿qué le viene a la mente? Amén. Preciosura en el Señor. Tengo 4 definiciones también. La primera, condición o estado de viejo. Y yo quiero que usted entienda que la Real Academia Española describe como viejo la palabra real para las personas de 60 o más. Anciano y estas palabras son cortesías. La palabra oficial es viejo. Y no nos debemos sentir mal por esa palabra. Una palabra que está en la Biblia también. ¿Amén? Segunda definición. Periodo de la vida de una persona en el que es viejo. Tercera definición. Última etapa de la vida humana que suele empezar entre los 60 a 65 años y se define por cambios físicos, sociales y emocionales. Y aquí nos vamos un poco más profundo. Y la cuarta definición es el resultado del proceso natural de envejecer. Entendamos que proceso natural luego del pecado. Amén. Bueno, todas estas definiciones y el lema, ¿verdad?, y todo lo que estamos hablando a mí me llevó a una pregunta. Porque aunque a mí no me gusta mucho la ciencia y nunca sacaba muy buenas notas en la ciencia, para mí siempre ha sido interesante. Y el método científico enseña que siempre hay que plantearse una pregunta cuando se quiere resolver un problema. Pues la pregunta que planteé o que me vino a la mente mientras preparaba es: ¿cómo puedo llegar a ser alguien fuerte, firme, que no me rompa fácil
y que al mismo tiempo pueda ser útil o de buen beneficio, siendo al mismo tiempo alguien viejo. Uní todas las definiciones para hacer esa pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser alguien fuerte, firme, que no me rompa fácil y que al mismo tiempo pueda ser útil o de buen beneficio, siendo al mismo tiempo alguien viejo? Y aquí es que me vino rápido a la mente mientras escribía esa pregunta. No todos somos viejos, pero todos estamos envejeciendo. Por ende, a todos nos urge y ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Nos es de importancia saber esto. Entonces, para llegar a esto, a cómo, ¿verdad? La contestación de cómo puedo llegar a hacer todo esto, encontré o analicé o el Señor me hizo llegar 5 pasos. 5 pasos. Son 5 pasos facilitos, muy facilitos. Desde niños nos enseñan de estos pasos poco a poco en distintas áreas de nuestra vida. El primer paso por el que tenemos que pasar para poder ser alguien fuerte, que no nos rompamos y que podamos ser, ¿verdad?, fructíferos, es la obediencia. El segundo paso, ya mismito vamos a entrar a cada una. El segundo paso es ser firme. El tercer paso es confianza. El cuarto paso es depender de Dios. Y el quinto paso, imitar a Cristo. Amén. Para estos 5 pasos encontré, o el Señor puso en mi corazón, desde que la hermana Mili se me acercó, 3 personas. 3 personas de la Biblia. Pero antes de mencionar a estas 3 personas de la Biblia, yo quisiera preguntarle nuevamente a todos los que están aquí. Cuando usted piensa en un héroe de la Biblia o en un hombre que Dios usó o en alguien que el Señor movió para, qué sé yo, para hacer de él grandes maravillas a través de él, ¿en qué pensamos? Vamos a ver, hermano Cheo, ¿en quién usted piensa cuando usted piensa en alguien de la Biblia que fue un héroe de la Biblia que el Señor utilizó para hacer grandeza? ¿En quién piensa? Noé, amén. Hermano Papo, ¿en quién usted piensa cuando pensamos en alguien de la Biblia así grande que el Señor utilizó? Isaías. Vamos a ver, hermana Gloria, en Gloria Carlos, ¿en quién usted piensa cuando pensamos en alguien de la Biblia así grande? En Jesús, amén. Valeria, ¿en quién tú piensas cuando hablamos de, no abran los ojos, muchacha, un nombre? ¿En quién usted piensa cuando pensamos en un héroe de la Biblia? Abraham, amén. Juan el Bautista, amén. Hay tanto, Hilton, ¿quién usted piensa cuando pensamos en un hombre de la Biblia, un héroe? Amén. Y aquí el pastor mencionó a Moisés. Ok, y esto, yo tenía dos puertas. Aquí o me iban a mencionar lo que yo quería o me iban a mencionar lo otro que podía hacer. Y mencionaron lo otro que podía hacer, porque yo pensé que me iban a mencionar a David, que me iban a mencionar a Juan el Bautista, sí lo mencionaron, pero pensé que iban a mencionar a José, que iban a mencionar, qué sé yo, a José, a Jacob, a Job, que son gente generalmente joven, que todos los héroes de la Biblia pues piensan en alguien joven, en alguien fuerte, David, que fue un guerrero, que siendo un jovencito mató al gigante y toda esta cosa. Pero hay que entender que hay gente vieja como Moisés, como Noé y como Abraham, y se me erizaron los pelos, que fueron héroes primero que toda esta gente, porque el Señor los utilizó y el Señor no se limitó ante su edad. El más joven de estos 3 fue Moisés, el más joven, pero era viejo. Moisés, cuando Dios lo llama, la Biblia registra que tenía aproximadamente 80 años.
Y él estuvo 40 años guiando el pueblo de Israel en el desierto, o sea que él terminó su misión a los 120 años. Amén. Le sigue en cuestión a joven, bueno, me equivoqué. El más joven es Abraham, porque la promesa del hijo, Dios se la dio a los 75, a los 75. Y no es hasta los 100 que nace Isaac. Me equivoqué allí. Luego le sigue Moisés, de 80 a 120 años, y luego está Noé, que aproximadamente se estima que cuando nacieron sus hijos, los tres hijos Cam, Set y Jafet, él tenía aproximadamente 500 años. Y cuando terminó el arca, que ellos entraron y demás, aproximadamente 600 años. Y eso es algo interesantísimo. Y hay gente más vieja en la Biblia menciona mucha gente mucho más vieja. Matusalén creo que 900 y pico años para allá arriba. 969 años, o sea, casi 1000 años vivió un hombre. Adán también vivió bastante. 937, o sea, usted se pone a pensar y lo traemos aquí. Yo tengo 32 y para mí yo viví una vida eterna, algo no eterna, porque no estamos allá arriba, pero he vivido un montón y me falta como 900 para llegar a donde Adán. Amén. Aquí hay hermanos que son mayores, 70, no sé si hay queda alguno de 80 por allí. Hilton, amén. Pero mira, Hilton entonces estaría ahora mismo para Dios llamándolo para sacar al pueblo de Israel. ¿Qué tú harías, Hilton, si ahora mismo Dios te dice, necesito que vayas allá a la fortaleza y comiences una guerra grande contra el gobierno, que vamos a quebrantar el gobierno de Puerto Rico a los 80 años? Usted dice, no, pues yo tengo 80 años, yo no puedo ni guiar de aquí a casa. ¿Cómo voy a llegar allá? No, hermano, porque es que se piensa así hoy día. Pero ¿qué pasó por la mente de Moisés cuando Dios lo llamó? No, yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar. Moisés puso excusa también. Moisés también dijo, no, yo no puedo. Pero ahorita vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar. Pero sí, hermano, estos tres hombres fueron los que escogí, lo que el Señor puso en mi corazón rápido, que la hermana Mili me habló de traer el estudio. Porque estamos, ¿verdad?, en representación de óleo, mayores de 60 años, y el Señor quiere mostrar que Él puede utilizar a quien Él quiera, y Él no se va a limitar por la edad. Amén. Esa fue nuestra introducción. Ahora vamos a empezar poco a poco a entrar a esos 5 pasos de cómo llegar a ser alguien fuerte, firme, que no me rompa fácil, que pueda dar beneficios al mismo tiempo siendo viejo. Y el primer paso dijimos que era la obediencia. Obediencia sabemos que existe en la Biblia desde el principio. O por lo menos existe su contraparte, la desobediencia, porque se le dieron instrucciones al hombre desde el principio. Y aunque sí existe la desobediencia, sí existe la obediencia. Y en este caso, tanto Noé como Abraham y como Moisés, ambos fueron obedientes dentro de sus dificultades y dentro de, ¿verdad?, de decisiones que tomaron, terminaron siendo obedientes. Por ejemplo, tengo varios versículos, pero no sé si voy a entrar a ellos, porque no, ¿verdad?, no quiero tomar mucho tiempo, pero cada uno de ellos, como estaba diciendo, fueron obedientes en lo que se le pidió. Por ejemplo, Noé se le pidió que construyera un arca y se le dieron unas instrucciones, unas medidas, unas cositas para que él lo hiciera. Y él, yo no sé si dudó, si preguntó o si él dijo esto está de locos, pero él lo hizo. Él construyó el arca. Imagino que con ayuda de sus hijos, de su esposa, de toda esa gente, él construyó el arca con su familia, entiendo yo. Abraham se le dijo, tú vas a ser papá. Y él dijo, pues yo estoy viejo, no me importa, vas a ser papá. Y tu esposa va a dar a luz a un hijo, y lo vas a llamar Isaac. Y todo esto, Abraham tuvo sus dificultades, sabemos que tuvimos una clase hace poco acerca de esto,
donde la protagonista de la clase fue Agar, pero sabemos que la historia básicamente se está centrando en Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, aunque tomó decisiones que por poco lo desvían del camino, terminó siendo obediente y esperó por su hijo de la promesa. Nace Isaac, y dentro de que Isaac nace, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Y Abraham, amando a su hijo, estaba dispuesto a obedecer el ordenato de Dios. Estaba dispuesto, él fue allá hasta que alzó el cuchillo. Él estaba hasta el último segundo obediente, con dolor en su corazón. Porque usted no me venga a decir que Abraham estaba haciendo esto contento. Él lo estaba haciendo con dolor en su corazón, pero estaba siguiendo las instrucciones que Dios le dio. Y a veces hay instrucciones que el Señor nos da, que no vamos a comprender y que nos van a doler, pero tenemos que seguir las instrucciones. A lo último, el Señor le proveyó a Abraham un corderito y Isaac sobrevivió. Amén. Porque ese era el plan. Y tenemos que Moisés, aún con todas las excusas que puso, con todas las dificultades que podía tener, él fue a donde el faraón y tuvieron esa batalla de varios días, semanas, no sabemos, donde libera a mi pueblo, el Señor lo dice. Y luego Moisés guió el pueblo por el desierto. Estos hombres obedecieron dentro de sus capacidades y dentro de sus dificultades y dentro de quizás hasta desobedecer en cierta parte. El único que yo puedo decir que siguió todo al pie de la letra fue Noé. Noé fue el único que siguió al pie de la letra. Moisés y Abraham tuvieron sus flaquezas, pero obedecieron. Amén. Como estaba diciendo, muchas veces nos toca seguir las instrucciones que se nos dan. El no obedecer tiene consecuencias. Por ejemplo, el ejemplo que más me gusta traer sobre la desobediencia, luego, ¿verdad?, de que Adán y Eva desobedecieron, el que más me gusta es cómo Moisés, luego de que pasó todo lo que pasó con el pueblo de Israel, donde sufrió, ¿verdad?, esos 40 años en el desierto, donde vieron la mano de Dios, donde él se enfrentó a Faraón, y, ¿verdad?, y Faraón no lo mató, porque Faraón, si es otro, dice, no, mátame ese hombre allá y sácalo del medio. Dios no lo permitió, gracias, ¿verdad?, por la misericordia, por el plan que ya tenía. Pero Moisés, después de todo eso que pasó, por una pequeña cosa que hizo, que no debía hacer, no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas o por nuestro propio entendimiento, por lo que nosotros creemos que es lo mejor, o por cuando actuamos en coraje, cuando actuamos no pensando, pues hay consecuencias que son para toda la vida. Y por eso quiero que entendamos que este mensaje, que este estudio no es solo para los óleos, también es para los niños, para los jóvenes, para los gaudal, para las dorcas, porque todos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Aún siendo niños tenemos que tomar decisiones. Un niño en la escuela puede decidir si va a molestar a otro o no. Es una decisión que toma el niño. Dentro de sus capacidades, dentro de lo que su cerebro le permite, es lo que va a decidir. Yo recuerdo que cuando yo era niño, a los 5 años, una sola vez en la historia quise ser el hombre fuerte y me causó problemas. Habían llegado unas computadoras, yo no sé si la pastora recuerda ese tipo de computadoras, eran las computadoras que no tenían ni teclado ni nada, era simplemente unos botoncitos de flecha, un botoncito de aceptar, un botoncito de declinar y tenía unos juegos educativos, que si de suma, de gesta, de palabra. Es 1999 al 2000. Yo estaba en kindergarten y nos pusieron en pares. Y ustedes van a estar en esta computadora y este par en otra y así, así, así. El muchachito con el que me ubicaron, un muchachito bien bueno, él era el bravucón de kindergarten. Él molestaba a todo el mundo, él se sentía el más grande y era bastante grande. Y por mala pata, a él le tocó el primer turno de la computadora. Y yo quería turno en la computadora y la maestra dijo, ok, van a hacer cada uno todos los juegos y después pasa el otro. Y el otro mira y aprende. Y ella estaba, ¿verdad? Supervisando un grupito como de 10 a 15 estudiantes que éramos.
El niño, mi compañero, hizo todos los juegos. Y me tocaba mi turno y yo estaba emocionado. Me toca mi turno, Ernesto. Se llamaba Ernesto. O se llama. Espero que esté vivo. Y él me dijo, no, yo voy de nuevo. Y empezó de nuevo desde el primer juego. Y yo, pero Ernesto, es que me toca a mí. La maestra lo dijo. No, yo voy a seguir jugando. Y yo dije, ok, pues yo voy a stand up for myself. Y le di una mano, un cantacito en el brazo. Ernesto, me toca a mí. Y él, ¡ja! Eso no me duele. Pues yo cerré el puñito y le di en el hombro. Me toca a mí, Ernesto. Eso no me duele. Y seguía jugando. Y la frustración se apoderó de mí. Y yo le cogí el brazo y abrí mi boca y pegué mis dientes bien fuerte en su antebrazo. ¡Oh, Ernesto, me toca a mí! Y él hizo, eso no me duele. Y se fue llorando hasta donde la maestra. Y es la primera y única vez que a mí me llevan a la oficina del trabajador social por un acto, ¿verdad?, de violencia. Aprendí mi lección de la primera. ¿Ah? Le digo la verdad, yo no sé si él aprendió, pero sí recuerdo que no me volvió a molestar. No me volvió a molestar. Estudiamos juntos como hasta segundo grado y no me volvió a molestar. Lo que quiero decir es que tomé una decisión dentro de mi capacidad como niño, que ahora yo lo digo y me río, digo, ¿cómo yo pude morder a ese chamaco? Dios mío. Pero tomé esa decisión dentro de mi capacidad como niño y, ¿verdad?, me tomó consecuencias. Llamaron a mi mamá tuvo que salir de la casa, llegar a la escuela y una reunión con el trabajador social. Nunca más volví a hacer algo así. Y sí me defendí en la escuela cuando tuve problemas, pero trataba de hacerlo lo más pasivo posible. Moisés no le pasó así. Moisés tuvo coraje y pues desobedeció en esa pequeña cosa que se le pidió y no pudo entrar en la tierra prometida. Por ende, cuando tenemos unas instrucciones, nuestro deber como cristianos es seguir esas instrucciones lo más que podamos al pie de la letra, porque sabemos que pues, somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras dificultades, pero hay que seguirlo lo más que podamos al pie de la letra para que podamos alcanzar la recompensa. Amén. Muy bien. Seguimos por acá. Otra cosa que podemos pasar cuando se nos da una instrucción y se nos requiere obediencia es que podemos poner excusas como lo hizo Moisés. Pero ¿qué pasó con cada excusa que Moisés le puso al Señor? Dios se la refutó, le dio una solución para cada excusa. Él le dio una excusa. No, yo no puedo hablar. Ahí está Aarón, tu hermano, él habla por ti. No, es que no me van a creer, yo te voy a dar señales y van a creer que voy a estar contigo. No, que no hay más excusas. No, vas y vas. Si no vas tú, va a mandar a otro, pero yo quiero que vayas tú. Y las excusas que puso Moisés no fueron suficientes para salirse de esa tarea. Por ende, nosotros cuando el Señor nos da una tarea, podemos poner excusas. Y a veces como cristianos lo hacemos. Es que Señor, porque eso es tan lejos. Es que Señor, pero es que yo trabajo. ¿Cómo yo voy a hacer eso si yo estoy trabajando también? Es que son mucho trabajo, Señor. ¿Y por qué mejor no lo hace fulano? Es que fulano sabe más que yo. Pero hermano, muchas veces no entendemos y el Señor quiere que seamos nosotros. Teníamos una reunión de work aquí en esta semana y Emanuel hablaba y decía que muchos de nosotros quizás hay otros que sean mejores que nosotros, pero los que Dios escogió para trabajar en este momento somos nosotros los que estamos aquí. No hay de otra, no podemos entenderlo quizás, nuestra capacidad como ser humano puede pensar y darle vueltas al asunto y no vamos a llegar a una conclusión. Dios simplemente quiere que seamos nosotros. Así que hay que obedecer. Cuando obedecemos, cumplimos el propósito para el que fuimos creados. Muy bien. Segundo paso. Ese fue el primero, obediencia. Segundo paso, ser firmes. Y este versículo sí lo quiero leer, que está en Primera de Corintios, capítulo 15, y es el versículo 58. Amén. Y dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil.
Ser firmes, estar firmes. Y estar firmes conlleva que luego de que yo obedecí, ahora yo tengo que mantener mi posición de obediencia. Yo tengo que mantenerme ahora en lo que ya empecé, yo tengo que terminarlo. No puede quedar allí. Si Moisés hubiera empezado en lo que fue la obediencia de sacar el pueblo de Egipto y llega hasta donde Faraón, pero el Faraón de la primera le dice, no, no se van. Y Moisés dice, ok, pues lo intenté. Me voy para Madián de nuevo. Allá se queda Israel y son oprimidos por sabe Dios cuánto más tiempo y nunca hubiera pasado nada de lo que pasó. Moisés tuvo que mantenerse firme, ya estaba en el barco, ya el barco no podía virar para atrás. La opción de Moisés era seguir en el barco o tirarse por la borda. No había otra opción. Hay que mantenernos firmes una vez comenzamos a obedecer. Por ende, tengo por aquí que Moisés fue firme ante el faraón, como ya estamos hablando, se mantuvo firme hasta que Faraón liberó al pueblo. Incluso aún en el desierto, Moisés se mantuvo firme, porque ya habían derrotado a Faraón. El Señor cogió a Faraón, lo desapareció de la faz de la tierra. Lo dejó allá en el Mar Rojo. Pero entonces, después que cruzan el Mar Rojo, ahora Moisés tenía otro problema. El pueblo de Israel estaba... ¿Cómo llamar al pueblo de Israel sin ofenderlos? Estaban majaderos. ¿Cómo fue, Palito? Estaban rebeldes. Esa es la palabra. Estaban boricuas. Y los boricuas no existían. Yo creo que los boricuas nacieron allá en el desierto. Aleluya. Mire, el pueblo de Israel se puso rebelde y se puso bravo contra Moisés. Y Moisés tuvo que pasar las de Caín contra ese pueblo. Él llevándolo y dirigiéndolo por el desierto y el Señor mostrando su gloria. Acababa de mostrarle cómo abrió el Mar Rojo y cómo luego que ellos pasaron en seco, abrazó al faraón y a todo el ejército junto con todos los caballos y los carros. Pero ellos decían, no, nosotros nos sacaste, nos hubieras dejado allá. Nos hubieras dejado allá mejor, allá teníamos comida 3 veces al día por lo menos. Allá teníamos donde dormir. Allá no nos molestaban. Nos daban un cantazo con el látigo, pero nos hubieras dejado allá. ¿Y tú sabes lo que es eso? Que después que te saco de allá donde te estaban oprimiendo y nos vamos y cruzamos un mar gigantesco allá y después estamos aquí en el desierto, tú me vengas a quejar de que me hubieras dejado allá. Eso está fuerte. Yo pienso en mis hijos cuando me dicen, yo quiero comer tal cosa. Se la preparo y se la sirvo. No, eso no me gusta. Tú lo pediste. ¿Cómo es posible? Tú lo pediste, ¿por qué no te lo quieres comer? No, quiero otra cosa. Hermano, es fuerte. Y Moisés era como el papá de esa gente y tenía como 1 millón y pico de hijos, ¿sabe Dios cuántos más? Porque eso era un montón de gente. Era el papá de ese 1 millón de personas. Y ellos estaban como niños chiquitos, no, que no. Y allá cuando Moisés se fue a buscar las tablas de la ley, en la presencia del Señor, allá, viendo la gloria de Dios, allá abajo el pueblo, este muchacho ya se tardó. Pero si no van ni 2 días, no, se está tardando, yo quiero adorar algo. Pero si mira la gloria de, no, eso no me gusta, eso está feo, yo quiero ver algo que yo pueda adorar. Hermano, el pueblo de Israel se puso bravo. Y Moisés tuvo que ponerse fuerte también. Se mantuvo firme. Que sí rompió las primeras tablas de la ley, pues Moisés parece que tenía problemas de coraje. No lo juzgamos. Rompió las primeras tablas de la ley, tuvo que escribirlas luego él. Pero se mantuvo firme hasta el último momento, donde pues lamentablemente falló un poquito y no pudo entrar. Pero se mantuvo firme. Noé se mantuvo firme también ante la construcción del arca, porque usted, si se pone a pensar, Noé comienza a obedecer y comienza a construir el arca. Si Noé no comienza a construir el arca, o sea, comienza a construir el arca, pero luego ay, ya yo me cansé, esto está difícil. Hermano, llega el diluvio y se muere Noé con todos los animales. Porque ya Dios había decidido que iba a inundar la tierra. Ahora quedaba en Noé seguir las instrucciones de Dios. Si él no sigue las instrucciones, Noé se queda debajo del agua con toda la familia, con todos los animales, porque ya estaba establecido. Por ende, Noé se tuvo que mantener firme en esa construcción del arca. Abraham, pues tenemos que Abraham estaba manteniendo firme hasta que Sara le dijo, pues, pero mira, ahí está Agar, chico, y la ley dice ahí que ella me puede dar hijo, a través de ella es hijo mío. Vete con Agar.
Y Abraham, en vez de mantenerse firme, está bien, yo te voy a hacer caso. Y nace Ismael. Abraham tenía que mantenerse firme desde el principio, y lo hablábamos en la clase de Gaudal. Tenía que mantenerse firme desde el principio. Pero no lo hizo. Ya luego, fue débil. Ya luego que, ¿verdad?, que pasa todo esto, que el Señor vuelve a decirle, no, tú vas a tener el hijo de la promesa y no es ese, es otro que yo te voy a dar. Pues entonces ya ahí se mantuvo firme, que ahí pues hubo el pacto, la circuncisión y todo lo demás, y pues ahí sí se mantuvo firme. Pero tuvo un desliz, tuvo una caída. Pero aquí volvemos. La obediencia de Abraham, yo la veo que más que en el esperar al hijo de la promesa, yo lo veo cuando Dios le pide a ese hijo de la promesa y lo sacrifique. Ese segundo acto de probación de fe, donde Dios le dice, entrégame a Isaac, esa es la verdadera obediencia que yo veo de Abraham. Porque la primera pues falló en la primera. En esta segunda, donde el acto yo entiendo que es mucho más fuerte, es la que yo considero que es la obediencia de Abraham, donde se mantuvo firme. Porque hasta el último momento donde alzó el cuchillo, se mantuvo firme. Ya después el Señor le proveyó el cordero. Pero amén, ya tenemos dos pasos, obediencia y mantenernos firmes. Tercer paso, confianza. Proverbios 3, 5 al 6. Y dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque podemos ver las dos vertientes. Noé confió en el Señor en que lo que le pidió tenía un propósito. Y él terminó el arca y luego buscó los animales y demás y toda la cuestión como Dios le pidió. Un par de cada animal y después 7 de cada que se podían comer y demás, todo al pie de la letra. Pero vemos a Abraham y Abraham tuvo confianza en su esposa antes que en Dios al momento de buscar el hijo de la promesa. Hay que confiar en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en nuestro Señor, Proverbios te lo está diciendo, Él mostrará el camino que debemos tomar. Y no debemos depender de nuestra propia fuerza o nuestro propio entendimiento. Tenemos que confiar en el Señor, hermano. Desde niños hasta los más adultos o los viejos, como dice la definición, desde los niños hasta los viejos, tenemos que confiar en el Señor. Porque cuando no confiamos en el Señor, nos resbalamos, nos caemos, nos desviamos. El camino es el centro y muchas veces cuando confiamos en nuestras propias fuerzas nos desviamos a la derecha, nos desviamos a la izquierda y no estamos centrados. Y hay que confiar en el Señor. Sin confianza, estas personas no hubieran tan siquiera empezado la tarea que se les fue ¿verdad?, pedida. Moisés puso muchas excusas. Incluso después de que el Señor le dijo todas las contrarrespuestas para las excusas, Moisés pudo decir, es que yo no tengo confianza suficiente en mí. No, mejor busca otro, yo no lo voy a hacer. Él pudo haberlo hecho así, no confiar. Pero como Dios le mostró en ese momento que no había nada que Moisés dijera que lo desviara de ya ese propósito, tuvo que confiar. No le quedó de otra, tuvo que confiar. Abraham, después que tiene a Isaac, que el Señor se lo pide en sacrificio, tuvo que confiar que lo que le estaba pidiendo Dios era para un propósito divino. Porque que te pidan que mates a tu propio hijo, el hijo de la promesa que tanto tiempo esperé por 25 años, que lo busqué por mis propias fuerzas y no era, ahora me pides que lo mate y si no lo hago me meto en problemas, yo tengo que confiar que algo tú vas a hacer. Y muchas veces el Señor nos va a pedir que sacrifiquemos cosas que hemos trabajado mucho tiempo, que sacrifiquemos personas por las que hemos trabajado mucho tiempo, que sacrifiquemos el trabajo, que sacrifiquemos algo, vamos a sacrificar que el Señor nos va a pedir.
Pero debemos entender que es porque hay algo mejor o porque hay una enseñanza detrás de todo esto. Porque el Señor no hace nada a lo loco. Él tiene todo establecido. Por ende nos pide la confianza. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. En otras palabras, no eres capaz de hacerlo si no estoy yo. Confía en mí. Es la instrucción. Por ende, cuando confiamos, mostramos también obediencia. Amén. Amén. Tenemos ser obedientes, tenemos estar firmes y tenemos confianza en el Señor. Cuando confiamos en el Señor y no dependemos de nuestra capacidad y confiamos solo en Dios, esto nos lleva al próximo paso, depender de Dios. Juan 15:5. Y dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanezcan en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ahí te lo está diciendo Jesús mismo. Separados de mí no pueden hacer nada. Por ende, cuando yo confío en el Señor, me mantengo firme y estoy obedeciendo, lo que me falta es depender de Él completamente. Porque ya entonces yo no tengo capacidad de hacer lo que Él quiere que yo haga. Él me va a dar las herramientas, Él me va a capacitar. Y eso es así en todo lo que hacemos, hermano. Hay gente que cree que los premios, que los subir en el trabajo son gracias a lo que ellos hacen. Ay, porque yo soy un buen trabajador. Ay, porque yo hago lo mejor siempre. Yo siempre llego temprano. No, porque yo soy excelente en mi trabajo, porque aquel no lo hace como yo. Y lamentablemente debemos entender que no es por nuestra capacidad. Es porque el Señor en su gracia, en su infinita misericordia, le place darnos más de lo que ya teníamos. Porque no somos capaces, hermanos, como ser humanos no somos capaces de hacer nada nosotros. Es la gracia infinita de Dios. Y usted dirá, no, pero es que en el mundo esa gente que son millonarios, esa gente no tiene capacidad de hacer nada. Dios le da un talento a esa gente. Y usted dirá, no, pero es que yo no. Hermano, Dios le da a quien Dios quiera. Y esa gente tiene un talento que Dios le dio. Esa gente tiene el deber de buscar a su Creador y de dejarse encontrar por Cristo para darle gloria y darle honra por esos talentos que ya tienen. Pero nada en este mundo, nada es por nuestra misma capacidad, nada. Ni por cristianos ni mundanos, nada es por nuestra capacidad. Es por la capacidad que Dios puso en nosotros. Porque nada podemos hacer separados de Cristo. Claro, ellos no están en Cristo, pero ellos están llamados a Cristo. Toda la humanidad está llamada a venir a Cristo. Lo que pasa es que no estamos obligados. Si ellos no quieren, pues, Él tiene un talento que yo le di. ¿Cuál es el castigo si no viene a mí? La perdición. Ya el castigo está. Muchas veces los cristianos queremos que Dios castigue a la gente de afuera, que le quite los chavos, que le quite la casa, que le quite los carros, que le quite el barco, que le quite todo. No, pero hermano, es que eso ya la Biblia dice que eso se queda aquí. Ya eso Dios se lo quitó hace rato, eso se queda aquí. Está en esas personas cuando lleguen a Cristo, si deciden llegar a Cristo, entregar su corazón. Porque la Biblia nos llama a no hacer riqueza aquí, que hagamos riqueza allá arriba. Por ende, el castigo de esa gente cuando Cristo venga es que se pierden y ya está, ya el castigo está establecido, ya todo está establecido. Lo que pasa es que nosotros dependemos de Dios. Ellos dependen de sus capacidades, de lo que ellos piensan que son sus capacidades. Pero Dios le dio esas capacidades a ellos. La diferencia es que nosotros tenemos la salvación cuando aceptamos a Cristo. Pero debemos depender de Dios. Si nosotros no dependemos de Dios, nada podremos hacer. Tenemos 4 pasos. Tenemos obedecer, tenemos estar firmes, tenemos la confianza en Dios y tenemos la dependencia de Dios. Ahora llega un paso que yo digo que es el paso más importante de todos estos 4. Podemos tener estos 4 pasos hasta aquí, podemos estar hasta la dependencia de Dios y estamos muy bien. Pero si no tenemos el último paso, perdimos. Perdimos. Y el último paso es
imitando a Cristo. Efesios 5:1. Y dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Este es el cierre con broche de oro. Imitar a Cristo es la única manera de vivir. Y usted dirá, pero es que Cristo no estaba cuando Moisés, Abraham y Noé. Cristo no estaba físicamente, pero Cristo ya existía. La Biblia dice que Dios es eterno. Cristo no apareció en el Nuevo Testamento. Cristo ya existía, lo que pasa es que no estaba físicamente. ¿Y cómo podemos ver esto? Yo lo vi de esta manera, y fue de la manera que el Señor me permitió desarrollarlo. Noé se salvó con su familia porque fue hallado justo ante los ojos de Dios. Vivió de manera inquebrantable y agradable ante Dios. Luego de obedecer y cumplir todos los mandatos de Dios, representa la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque dentro de un mundo lleno de maldad, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y toda esa gente que existía junto con Noé, Dios los vio que eran malvados, que eran malos. Y Él los iba a eliminar. Dijo, yo voy a eliminar toda la creación. Pero hallé justo a Noé y yo lo voy a salvar. Por ende, cuando traemos eso acá, dentro de un mundo lleno de maldad, como oraba ahorita Cheo, un Puerto Rico lleno de maldad, de criminalidad y de injusticia, de mentira, de engaño, empezando desde el gobierno y terminando hasta los empleados más insignificantes. Dios nos llamó, Dios nos salvó y Dios nos dio a su Hijo. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y Noé representa la salvación de la iglesia. Abraham halló misericordia ante los ojos de Dios porque aunque desobedeció en un momento, tuvo que volver a empezar y esperar la promesa de Dios. Tuvo la promesa y entonces Dios le pidió el pacto. Tuvo consecuencias, pero tuvo pacto con Dios. Abraham representa cómo Jesús nos perdona. Porque luego de que Abraham falló con Agar, Dios siguió la promesa. Él no le quitó la promesa. Al contrario, Él también hizo una nación gigante de Ismael. Él le cumplió con los dos hijos la promesa. Con el hijo de la promesa y con el hijo fuera de la promesa. Él le cumplió. Ambas naciones son gigantescas. Incluso los ismaelitas son más que los israelitas. Son mucho más. Pero Dios le cumplió. Dios no le quitó la promesa. Hay consecuencias. Los ismaelitas y los israelitas están en guerra. Llevan 1 milenio en guerra. Pero la promesa está allí. Por ende, Dios, a través de Abraham, nos muestra su misericordia y su perdón. El perdón de Jesús de nuestros pecados. Y Moisés enfrentó a Faraón con Dios como su fuerza y su evidencia de poder. Y Moisés tuvo la gracia, la misericordia, el gran beneficio de ver la gloria de Dios. En este caso, Moisés representa el cuidado de Jesús con nosotros, porque los cuidó por el desierto por 40 años. Les dio agua, les dio alimentos, los protegió, luz de noche, guianza de día para que no se perdieran. Y usted dirá, no, tuvieron 40 años dando vueltas por donde Dios los llevó. Porque si ellos se desvían un poquito, se pierden y llegan donde no era. Un poquito más para el lado que fueran y encontraban un pueblo bravo más que ellos y los eliminaban a todos. Ellos caminaron siguiendo la dirección de Dios por 40 años, a donde Dios los quiso llevar. 40 años, dando vueltas. Estos 5 pasos, hermano: obediencia, ser firme, confianza, depender de Dios, imitar a Cristo, nos lleva, hermano, a ser alguien fuerte, firme,
que no me rompo fácil y que al mismo tiempo puedo ser alguien útil o de buen beneficio, siendo al mismo tiempo alguien viejo. Porque cuando yo obedezco, cuando yo me mantengo firme al comenzar la obediencia, confío en el Señor, dependo completamente de Él y comienzo a imitar a Cristo, no importa si soy de crece, no importa si soy de óleo, yo soy alguien fuerte, firme, no me rompo fácil, doy fruto y puedo ser viejo, porque esto no se refiere, esto no se trata de que puedo ser o no puedo ser. Esto se trata del Dios que me hace ser fuerte, del Dios que me hace ser firme, del Dios que me hace no romper, el que me mantiene dando fruto y me mantiene envejeciendo en su camino. Y yo no sé si esto era lo que la hermana Emilia esperaba, pero esto fue lo que el Señor puso en mi corazón. Todos estamos envejeciendo y todos tenemos la capacidad de obedecer al Señor, de confiar en el Señor, de mantenernos firmes, de depender de Él y de imitar a Cristo. Si usted en algún momento siente que usted no vale nada, o que usted realmente no tiene nada que hacer, o que usted simplemente, no sé, usted dice, es que yo soy viejo, ya yo no puedo, es que yo soy muy joven, yo no puedo, es que yo soy muy débil, yo no puedo. El Señor dice en Proverbios 16, 31, Proverbios 16, 31. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Desde niños, si llevamos una vida justa, vamos a llegar a viejos. Y le añado, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, este es el estudio que yo traje en esta mañana para ustedes. El Señor hablaba a mi corazón grandemente a través de él, y espero que le haya hablado a usted. Es necesario obedecer, es necesario mantenernos firmes una vez comenzamos a obedecer. Ya estamos firmes, confiamos que el Señor nos llevará por el camino correcto. No solo eso, si dependemos completamente de Él, vamos a ver su gloria, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y ya lo único que nos falta hacer es imitar a Cristo con nuestras acciones. No solo aquí dentro, fuera, porque afuera es donde realmente nos van a mirar. Y si ven que estamos imitando a Cristo, van a decir, ese joven, ese niño, ese viejo, realmente está con Dios. Y Dios está con él. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por este mensaje. Si alguien necesita la oración, el altar se abre. Señor, te damos la gloria, te doy la honra a ti. Gracias, Señor, por enseñarnos que hoy tú nos llevas de la mano. Tú, Señor, nos haces fuertes. Tú, Señor, nos mantienes firmes. Tú nos permites confiar en ti. Tú nos permites depender de ti, Señor, y nos das la capacidad para imitar a Cristo. Te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Ayuda a que germine en los corazones y pueda ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. Que podamos también llevarla a aquel que la necesite, Señor, y pueda entender que no importa la edad, tú estás dispuesto a entrar en su corazón, a utilizarle de gran manera y darle la salvación a través de Cristo Jesús. Te doy las gracias porque tú, Señor, no te equivocas y porque siempre hablas lo que necesitamos.